En primer lugar, escucharemos la conferencia del doctor Emilio Tenti Fanfani, el oficio de ser docente en los contextos actuales. Emilio Tenti Fanfani es licenciado en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina, y diplomado en Estudios Políticos, equivalente al doctorado de universidad, por la Fundación Nacional de Ciencias Políticas de París. En la actualidad es profesor e investigador titular de la UNIP, Universidad Pedagógica Nacional Argentina. Se desempeñó como profesor titular por concurso de la Cátedra de Sociología de la Educación en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Ex coordinador de investigación en UNICEF Argentina, luego en el IIP, Instituto Internacional de Planificación de la Educación de la UNESCO para América Latina. Fue investigador principal del CONICET y docente e investigador en diversas universidades y centros de investigación de Colombia, México, Francia y Argentina. Entre otros libros ha publicado El arte del buen maestro, Pax México, Maestros mexicanos en perspectiva comparada, siglo XXI de México, La escuela vacía, Losada, Buenos Aires, Sociología de la educación, editorial de la Universidad Nacional de Quilmes. En la editorial Siglo XXI de Argentina publicó los siguientes títulos: La escuela y la cuestión social, nuevos temas en la agenda de política educativa, el oficio de docente, vocación, trabajo y profesión en el siglo XXI y la condición docente. Su último libro publicado en esa editorial es Mitomanías de la educación argentina, en colaboración con Alejandro Grimson, cuarta edición 2018. Le damos la bienvenida y escuchamos su disertación. Por la presentación, pero lo primero es lo primero. Quiero agradecer muy sinceramente a las autoridades, a la comunidad escolar del Instituto Superior Católico o Instituto Católico Superior de Córdoba, que en esta ocasión está cumpliendo medio siglo de funcionamiento continuado con sus 2 carreras de profesorado. Esta es una fecha, medio siglo no se cumple todos los días, así que realmente estoy muy satisfecho que me hayan invitado a participar de los eventos de este merecido festejo. Bueno, y el tema que yo les propongo discutir es un tema que nos concierne a todos. Aquí estamos entre colegas docentes, yo tengo toda una vida de carrera docente, he sido docente en forma continuada en distintos países, en los distintos países donde me ha tocado vivir. Soy docente desde el año 1971, imagínense ustedes cuántos años son. He sido siempre docente, nunca, muy poco tiempo fui docente en forma exclusiva, pero aún hoy continúo realizando este tipo de actividades, esta vez ya en la Universidad Pedagógica Argentina. Bueno, vamos a hablar un poco de quiénes somos nosotros, aprovechar esta ocasión, este aniversario, este festejo, para hacer una reflexión también incorporando la dimensión histórica, porque este es un viejo oficio. ¿Quiénes somos los docentes? Este es un gran tema de debate, pareciera ser una cosa sencilla, pero resulta que hay muchas respuestas posibles a este interrogante. Pero más que tener una definición, porque no creo que exista una esencia, que las cosas sociales no tienen esencia, no hay una definición esencial de lo que es ser docente, como no hay una definición esencial, eterna, permanente de lo que es la escuela, el partido político, el Estado, sino que los hechos sociales, los fenómenos sociales, existen en relación. Yo soy amigo desde el punto de vista relacional. Entonces no creo que haya que comenzar con una definición, porque esta condición, a mí me encanta hablar de condición docente, esta condición docente justamente va variando con el tiempo, las circunstancias, las características culturales, económicas,
de una sociedad, es decir, con el resto de las grandes dimensiones de la vida social. No es lo mismo ser docente, usamos la misma palabra, hoy decimos maestro, docente, para calificar el que ejercía ese oficio, por eso hablo de oficio, que es un término más neutro, hace 150 años, y decimos docente hoy a uno que lo ejerce en el siglo XXI, digamos. Aunque sus actividades, su condición, la relación que tiene con las otras profesiones es totalmente distinta. Sin embargo, sí, digamos, la realidad es mucho más compleja y más variada que los sustantivos que usamos para definirla. Por eso la primera, quizás para ir acercándonos un poco a las particularidades de este oficio en relación con otros oficios, fíjense ustedes, porque ser docente tiene que ver con la condición de otras profesiones también. Es relacional, digamos, ser docente hoy. Lo primero que hay que decir, yo voy a señalar algunas 7, 8 características que en forma conjunta, digamos, sistemática, definen lo que serían las particularidades que tiene este oficio hoy en relación con otros oficios y otras actividades profesionales, llamémoslo así, en las sociedades contemporáneas. Lo primero que tenemos que decir, que tenemos, como el instituto, por ejemplo, ¿no? el Instituto Católico tiene historia, y hay otros institutos que no tienen historia, digamos. O sea, una institución, la historia que tiene una institución también define su identidad, su característica. Entonces, este es un oficio que tiene una larga historia, por lo menos desde el punto de vista moderno, tiene la historia del Estado contemporáneo, del Estado capitalista moderno. Surge con el Estado capitalista moderno, tal como los conocemos hoy, como funcionarios del Estado, digamos, son financiado por el Estado, supone que existe el Estado. O sea, que este es uno de los primeros oficios del Estado moderno. Tenemos una larga historia y la historia pesa. No es lo mismo ser licenciado en comunicación, licenciado en informática, que ser profesor o maestro de primaria. Nosotros tenemos una historia que pesa en nuestra conciencia. La historia no es que es el pasado que pasó, es un pasado que está presente en cada uno de nosotros. Esta es una primera característica. La segunda característica también que nos distingue es que es un oficio muy masivo. Somos muchos en la sociedad. Más o menos se estima que los que ejercen una actividad docente en el sistema formal, público, privado, digamos, en Argentina, en los niveles tradicionales de inicial, primaria, secundaria, universitaria, somos casi el 8% del total de la población económicamente empleada. Somos el 8% de las ocupaciones son ocupaciones docentes. Y esto es mucho, digamos. Somos casi el doble de los médicos en Argentina. Somos uno de los oficios más masivos que existen en la sociedad contemporánea. Este también es un desafío desde distintos puntos de vista. Desafío en materia de formación inicial, en materia de formación permanente. Bueno, no es lo mismo entonces un oficio pequeño, cuantitativamente pequeño, que un oficio tan masivo, tan extendido a lo largo y ancho del territorio como es el oficio docente. Y para cómo tiende al crecimiento, porque todavía, pese a lo que digan algunos, no se ha inventado la máquina de enseñar y aprender. Todavía los procesos de enseñanza-aprendizaje requieren ese intensivo en fuerza de trabajo. O sea, requiere, si queremos educar a más niños, necesitamos más docentes. Entonces, si uno analiza las cifras de la cantidad de docentes activos en las sociedades contemporáneas, se los analiza uno en un periodo de los últimos 10 años, va a ver que la curva tiende al aumento, especialmente en los países en vías de desarrollo, como son la Argentina y la mayoría de los países de América Latina. Todos los años, cada año tenemos más docentes, o sea que es masivo, tiene historia y tiende a incrementarse. Hay oficios que decrecen, hay otros oficios que aumentan, digamos, en términos de cantidad. Bueno, otra característica que también nos distingue de otras profesiones es que es un oficio feminizado. El 80% aproximadamente de los docentes son mujeres. Este gran hecho marca también lo que es la particularidad de este oficio. Seguramente sería de otra manera este oficio. Digo, sería de otra manera en términos de prestigio social, en términos de recompensas, premios y recompensas, si este fuera de oficio masculino. Muchas características de este oficio se deben precisamente y se explican por el hecho de que es un oficio femenino. Lo dejo ahí, esto para seguir reflexionando. Y vamos sumando, vamos articulando estas particularidades para definir lo que tiene de especial este oficio. Es un servicio personal, esto también es muy importante. Nosotros trabajamos con personas, como los médicos, como muchos otros, digamos, no trabajadores, que trabajamos sobre seres humanos, con seres humanos y sobre seres humanos. Y todos los servicios personales requieren no solamente el uso de ciertas competencias técnicas, uso de procedimientos estandarizados que hay que aprender, complejos, muchos de ellos. Nosotros requiere el trabajo del servicio personal, repito, enfermeras, incluso el mozo de restaurante, trabaja con gente
No, es distinto este tipo de trabajo al que hace un trabajo que consiste en modificar una materia prima utilizando una serie de herramientas para producir un producto, una silla, una mesa, un auto. Este trabajo con personas requiere es trabajo concreto, digamos, recuperando una vieja categoría de Marx cuando distinguía el trabajo concreto del trabajo abstracto. El trabajo abstracto es la venta de energía. El tipo hace un trabajo, aprieta un tornillo, no sabe ni para qué, no tiene que poner emociones ni sentimientos, tiene que realizar operaciones mecánicas. El que trabaja con personas tiene que poner no solamente competencias técnicas, tiene que requiere una inversión total, pone en juego sus emociones, sus sentimientos. Esto es muy importante, es desgastante. Es más desgastante que un oficio que simplemente te desgasta muscularmente, físicamente. Acá tenemos que poner energía espiritual y energía material. Ponemos el cuerpo y ponemos el alma, digamos. En estos oficios hay que poner el cuerpo y el alma. Vamos a ver que vamos a hablar sobre esto al final. Es un trabajo colectivo, porque el producto, entre comillas, si es que existe un producto, yo no creo que existe un producto inmediato en la tarea del docente. El resultado, digamos así, en vez de producto hablemos de resultados, efectos del trabajo docente, es el resultado del trabajo de otros colegas. O sea que los resultados, los efectos, las consecuencias del trabajo docente son colectivas. Es un oficio colectivo, aunque muchas veces no estamos coordinados. Aunque cada maestra hace lo que hace solito en su aula, ¿no es cierto? Doy mi materia con mi grupo, después viene otro de otra materia, ni le conozco la cara al colega. De hecho, la formación de un individuo es el resultado de un esfuerzo colectivo. Digo, es colectivo aunque no sea explícitamente colectivo, aunque no se lo planifique en forma colectiva y articulada como podría ser, ¿no? Pero después tiene otra característica que también nos distingue de muchos otros trabajos más de tipo rutinario. Este no es un trabajo rutinario. ¿Por qué? Porque al docente le cambian permanente y radicalmente los problemas que tiene que resolver. Pensemos en esta catástrofe que ha sido la pandemia, pero no hace falta llegar a la pandemia. La pandemia, obviamente, ha producido transformaciones profundas, nos ha creado nuevos problemas para los cuales para cuya resolución no teníamos las herramientas, no habíamos sido formados para eso. Pero digamos, ha cambiado más profundamente el trabajo de los maestros que el trabajo de los médicos. Uno puede decir, el trabajo de los médicos se ha intensificado quizás. Se ha intensificado, cuentan con menos recursos porque la atención a los enfermos de COVID quizás ha concentrado espacios, camas, tiempo, pero el que hace gastroenterología sigue haciendo gastroenterología, atiende en consultorio, el cirujano cardiólogo opera, los cardiólogos por lo general tienen que resolver viejos problemas, obstrucciones de las arterias, en fin. Los problemas están relativamente quietos, no les cambian los problemas todos los años. Los problemas son más o menos los mismos, están estandarizados, lo cual es una gran ventaja para los médicos. ¿Por qué? Porque ellos cada vez acumulan nuevas tecnologías para conocer mejor los problemas. Fíjense las técnicas de diagnóstico, como han progresado en los últimos años. Tenemos la tomografía computada, tenemos un montón de herramientas para conocer mejor los problemas, pero los problemas son los mismos. La ventaja que tienen los médicos es que los conocen mejor porque se han desarrollado nuevas tecnologías para detectarlos, para conocerlos. Y además se van desarrollando permanentemente nuevas tecnologías para intervenir sobre esos problemas y para resolverlos. Nuevas técnicas de cirugía, trasplante de corazón. Ellos acumulan conocimiento, tanto del problema como conocimiento que les permite resolverlos, pero los problemas están quietos. A los docentes, esto es muy sintomático, ¿no? A nosotros nos cambian los problemas, radicalmente los problemas. Nos cambian los alumnos, por ejemplo. ¿Qué tiene que ver un adolescente de hoy con un adolescente de hace 40 años, 50 años atrás? El adolescente que yo fui no tiene nada que ver con el adolescente de hoy. Aquí tenemos otro caso de ejemplo concreto de que el esencialismo no sirve para nada. No hay una definición de lo que es un adolescente, porque el adolescente que yo fui en las décadas de los 50, 60 no tiene nada que ver con la condición adolescente actual. Es totalmente distinta. Diría más, casi ni siquiera existía. No existía la adolescencia como una categoría social con sus propios consumos. Hoy hay ropa para adolescentes, música para adolescentes, lugares para ir a bailar para adolescentes, programa de salud adolescente. Eso no existía en mi época. Casi digamos que no existía el adolescente. Entonces, imagínense, hoy en día hay que lidiar con adolescentes que nos cambian permanentemente, cambian sus consumos culturales, sus gustos, sus preferencias, sus prácticas sexuales, cambian sus expectativas, sus fantasías, etcétera, etcétera. Nos cambian los alumnos, nos cambian las familias. La familia estable, un papá, una mamá, un hombre, una mujer conviviendo bajo el mismo techo con una unión formalmente legalizada.
Ese es un caso particular dentro de las múltiples configuraciones familiares que tenemos hoy. Hay muchos chicos que tienen, cuya familia es una abuela, que vive con una abuela y un abuelo, o que vive con el papá de un hermano y con la mamá de otro, qué sé yo. En fin, hay 10.000 configuraciones. Todos estos cambios hacen que estos chicos con los que nosotros tenemos que trabajar cotidianamente no sean los mismos de hace 50 años. Y cada una de estas transformaciones plantean nuevos desafíos, para los cuales los docentes normalmente no hemos sido preparados. En la formación docente nosotros no podemos anticipar, ustedes desde el Instituto Católico no pueden prever cuáles van a ser los desafíos que van a tener que enfrentar, los problemas con los que van a tener que lidiar los futuros docentes que están formando en estos años, en el día de la fecha, por ejemplo. Esto es muy interesante, es un oficio muy complejo. Por eso hay una demanda de formación permanente. Yo creo que el docente se da cuenta que ese caudal de conocimiento, de experiencias, esos aprendizajes que él logró en la práctica, que logró en este instituto de formación docente, siempre va a ser escaso frente a la complejidad de los problemas con los que se va a encontrar. Permanentemente los docentes perciben estas cosas. Yo recuerdo que cuando aparece el celular, por ejemplo, aparece el celular. ¿Y ahora qué hago con el celular en la escuela? Me acuerdo que los docentes me decían, a veces confunden a un sociólogo con un pedagogo. Yo no soy pedagogo, pero me decían, pero profesor, ¿qué hacemos con el celular? Y para eso no habían sido formados, porque cuando ellos fueron formados no existía el celular. Y fíjense qué semejante golpe, qué novedad, cómo irrumpe eso en el aula, en la vida cotidiana de las instituciones. ¿Qué hacemos con el celular? Y bueno, ¿qué hacemos? Tienen que juntarse los docentes. A mí se me ocurrió esto. Júntense entre ustedes, discutan, analicen este nuevo problema, traten de darle una definición, ver cuáles son las posibles consecuencias, usos negativos, positivos. Es un problema nuevo que ustedes van a tener que resolver, para los cuales no están equipados. Por eso siempre digo yo, es mejor una buena formación general, proveerle a estos profesionales, a los que ejercen este oficio, de conocimientos poderosos en el sentido de conocimientos amplios, sólidos, transferibles, no empíricos, concretos, no hacer un curso sobre el celular, no. Una capacidad de definir nuevos problemas, capacidad de pensamiento lógico, capacidad de hacerse preguntas, capacidad de desarrollar investigaciones, de adentrarse, de tratar de conocer los orígenes, la génesis, las consecuencias de estos nuevos fenómenos. O sea, este tipo de capacidades fuertes tiene que ver con la lógica de la investigación, por ejemplo, individual y colectiva. La formación teórica, digamos, quizás lo más práctico, como dice la frase remanida, esta es una buena formación teórica, porque nos cambia radicalmente los problemas. Esto, obviamente, que cambia permanentemente nuestra identidad. Los cambios en la familia han significado profundas transformaciones en la escuela. Actividades, tareas, funciones que antes cumplía la familia, las tenemos que cumplir ahora en las instituciones escolares. Desde la alimentación, la contención afectiva, la primera socialización, la tenemos que hacer en las escuelas. Ahora fíjese qué interesante, cómo el cierre de la escuela invierte este proceso. Estas tareas que habían sido transferidas a la escuela, la tendencia antes del COVID era cada vez menos familia y más escuela. O sea, las familias se reducían en cuanto a sus capacidades, porque la mujer se incorpora al mercado de trabajo, la madre ingeniera, el papá médico, trabajan los dos. O sea, el tiempo que antes dedicaban al crecimiento, a la socialización de su prole, de sus hijos, lo tienen que desempeñar otras instituciones. Por eso viene la tendencia de la escuela de tiempo completo, meter al chico 8 horas por día en una escuela y la escuela se hacía cargo de todo. Se hacía cargo de la primera socialización, de la alimentación, de la contención efectiva, de la enseñanza de la matemática. Y si por ahí no alcanzaba la escuela, después del turno escolar los mandábamos a deporte, los mandábamos a estudiar inglés afuera. O sea, transfería a la familia. Ahora otra vez la familia, la escuela le devuelve a la familia. Ahora que tenemos la escuela en la casa, la familia ha vuelto a tener que asumir las funciones de alimentación. Ahora hay que darle de comer al nene en la casa. Hay que atenderlo al chico en la casa. Hay que controlarle el tiempo, el uso, las tareas escolares, incluso hasta tareas pedagógicas le han sido devueltas a la familia. Menos escuela, ahora más familia. ¿Se dan cuenta? Pero no toda la familia, obviamente, eso lo sabemos, no todas las familias están en condiciones de volver a asumir estas tareas que antes había delegado a la escuela. Bueno, estos son todos problemas nuevos que ocasionan no solo las catástrofes, sino la misma evolución de la vida social, porque todo lo que pasa en la sociedad se siente en la escuela. Por eso digo, esto hace que este oficio sea uno de los más complejos, de los más difíciles para desempeñar en las sociedades actuales, que cambian aceleradamente en prácticamente todas sus dimensiones. Por eso digo que este es un oficio también multifuncional. Tenemos que hacer muchas tareas, muchas cosas.
Hay que socializar, hay que educar, hay que enseñar matemática, hay que educar la afectividad, las emociones, hay que transmitir conocimiento y hay que desarrollar facultades intelectuales, morales. Tenemos que formar fuerzas de trabajo, tenemos que desarrollar las competencias productivas, tenemos que formar ciudadanos. Es increíble la cantidad de cosas que se espera de la escuela y por lo tanto que se espera de nosotros los maestros. Sumemos todas estas características, se van a dar cuenta que hay pocos oficios como el oficio docente. Les voy a agregar una última, que es muy importante y quizás les pueda interesar a ustedes que son una institución formadora de docentes. Es el modo de aprendizaje de este oficio. Es un modo de aprendizaje muy particular. A veces no reflexionamos lo suficiente acerca de esto. No se aprende a enseñar de la misma manera que se aprende a curar o que se aprende a construir puentes. El aprendizaje del oficio docente es un aprendizaje muy diferente al del resto de las profesiones instituidas. Tomamos un ejemplo, un chico, un muchacho, una muchacha que llega, cumple 17, 18 años, se inscribe en la Facultad de Medicina. Otro se inscribe en el Instituto Católico para hacer una carrera de profesorado. Esa chica o chico que llega al Instituto Católico, que inicia su carrera, su formación para desempeñar el oficio docente, se pasó no sé cuántos años, por lo menos, a ver, 7, 5, 12, 13, 14 años en la escuela. Empezó los 3 años prácticamente de escuela inicial, ¿no es cierto? ¿Cuántos años de experiencia escolar tiene este chico? ¿Cuánto sabe? ¿Cuánto sabe qué significa, lo que significa ejercer el oficio docente? ¿Cuántas cosas él aprendió siendo alumno? Nosotros como alumnos no solamente aprendemos los contenidos, como alumno de matemáticas no solamente aprendemos las operaciones básicas, las ecuaciones, matrices, cálculos complejos, estadística, sino también enseñamos a cómo enseñar matemáticas, sin darnos cuenta. Es un aprendizaje tácito, por inmersión, por imitación. El alumno también aprende a cómo disciplinar a los alumnos, cómo encargar tareas, cómo premiar y castigar, cómo tomar examen. Siendo examinado, uno aprende a tomar examen también. O sea, que esa muchacha que llega al instituto y se inscribe para iniciar su carrera, no es una página en blanco en materia de pedagogía. Sabe mucho, tiene incorporado una serie de conocimientos de forma muy arraigada, porque ese conocimiento, esa experiencia sistemática de ir todos los días, 4, 6, 8 horas de escolarización, le han provisto de una cantidad de conocimientos, de competencias por experiencia, por contacto directo, que son muy, muy poderosas, que están muy arraigadas y muy naturalizadas. Entonces, en cambio, el otro, el muchacho, digamos, muchacho, porque la mayoría de los que van a ingeniería son, a la medicina, digamos, o la muchacha que va a medicina, se inscribe en primer año, es probable que si ha sido una chica normal, sana, que ha sido vacunada, tuvo buena alimentación, no fue nunca a un hospital. Por ahí puede haber entrado alguna vez a un consultorio de algún médico, habrá estado 1 hora, 3 veces quizá en su vida, entró a un consultorio, pero no entró jamás, nunca a un quirófano, no entró nunca a un hospital, salvo para visitar a algún abuelo o algún pariente que estuvo enfermo. ¿Se dan cuenta? O sea, llega prácticamente como una página en blanco a la carrera de medicina. No llega como la otra que se inscribió al profesorado, a la carrera de maestro de primaria, con un caudal de conocimiento tan grande. Esta es una cosa muy particular, este modo de aprendizaje mixto, donde se aprende primero las prácticas por inmersión, por experiencia, y luego en las instituciones viene el aprendizaje formal, donde allí sí se aprende con los libros, con la bibliografía, viene la historia de la pedagogía, llega Comenio, llega Freire, pasan por todos los las teorías didácticas, las teorías pedagógicas, sociología de la educación, las corrientes, bla, 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 bla. Y muchas veces este segundo modo de aprendizaje formal escolar que transcurre en las instituciones no se integra muy bien con el aprendizaje práctico que el chico ya traía. Nosotros no los podemos considerar a estos chicos, a estas chicas que se inician en la carrera docente como si fueran ignorantes, como si fueran alumnos de ingeniería, que el alumno de ingeniería, por lo general, cuando llega a ingeniería, no entró jamás en su vida a una fábrica, no sabe lo que es una cadena de montaje, no sabe lo que es, cómo funciona un robot en una fábrica de automóviles, nunca entró, lo habrá visto por ahí en películas, en algún documental. Bueno, entonces aquí hay un aprendizaje, digamos, escindido, un aprendizaje práctico en un primer momento y un aprendizaje libresco, teórico, conceptual, hecho de definiciones en un segundo momento. Y muchas veces estas dos experiencias de aprendizaje no se integran. Esto es un tema que habría que quizá estudiar. El que programa y ejecuta programas de formación, creo que lo primero que tendría que preocuparse es por
tratar de identificar qué es lo que estos muchachos que tengo sentados aquí el primer día de clase del instituto, en el primer año, qué es lo que ya saben. Y ver si ese conocimiento que ellos ya traen incorporado, y lo tienen muy arraigado, muy naturalizado, en qué medida es pertinente para resolver los problemas y los desafíos que tienen que resolver los maestros de hoy. No son los mismos desafíos que tenían sus propios maestros. Quizás algunos sí, otros no. Entonces ahí habría que hacer un análisis y ver cómo organizo, cómo modulo mi formación formal con la formación que los chicos ya traen. Yo no los puedo tratar como el maestro de ingeniería industrial trata a sus alumnos. Bueno, esto obviamente que aquí, en esta escisión que hay entre el aprendizaje tácito espontáneo y el aprendizaje formal, creo que es una de las raíces que explican este permanente debate que solo se registra en forma tan intensa en el campo de la pedagogía, que hay que integrar la teoría y la práctica, que tenemos que integrar la teoría y la práctica. No hay reunión, no hay seminario, no hay congreso donde no aparezca este bendito tema que para mí está muy mal planteado. Esto daría lugar para otra charla, otra conferencia. Pero bueno, eso me obligaría a pensar qué es lo que se entiende como teoría y qué se entiende como conocimiento en la tradición pedagógica y qué se entiende por teoría y como conocimiento teórico en las ciencias, llamemos ciencias naturales, las ciencias que tienen un objeto explícito fuera. Pero bueno, si no discutimos, si no analizamos las raíces de esta disputa, que para mí es una falsa disputa, no una falsa disputa, una disputa mal planteada, digamos así, que no tiene solución, no sé si se habrán dado cuenta. Yo llevo ya muchos años de congresos, seminarios y debate con colegas y permanentemente discutimos la necesidad de integrar la teoría y la práctica, porque porque es un falso problema, es un problema muy mal planteado que así como está no tiene solución. Por eso está siempre permanente, es un invitado permanente a toda mesa de debate, discusión, seminario, taller que se haga sobre pedagogía y cuestiones educativas. Bueno, entonces veamos, estas son todo un conjunto de características, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, digamos, características que hacen a la particularidad del oficio docente. Pero esto hace que este oficio, digamos, atraviese una serie de contradicciones. La primera, esta contradicción es la última que acabo de ver. El conocimiento de la experiencia versus el conocimiento teórico. El conocimiento libresco que se adquiere en las instituciones y el conocimiento práctico que se adquirió durante esos largos e intensos años de la vida del alumno. Según, la otra tensión es la tensión entre el deber ser y el ideal. El ideal y el deber ser y las expectativas sociales. Hay todo un discurso acerca del deber ser del maestro. Cuando uno busca en Google, por ejemplo, pone docentes, cuestión docentes, la mayoría de los textos que aparecen son textos que no nos dicen cómo son los maestros argentinos hoy. Nos dicen cómo deberían ser los docentes. Se los digo por experiencia. Yo en el año 2000 inicié un programa en la UNESCO de análisis de la condición docente en varios países de América Latina. El objetivo era, las preguntas que nos hicimos es, ¿quiénes son los docentes? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son hombres? ¿Cuántos son mujeres? ¿Cuántos se formaron en instituto privado, en instituto público? ¿Cuáles son sus condiciones de trabajo? ¿Cuántos tienen cargo estable? ¿Cuántos son titulares? ¿Cuántos son interinos? ¿Qué aspiraciones laborales tienen? ¿Qué piensan de la reforma educativa? ¿Qué piensan de la evaluación? Nosotros hicimos un montón de preguntas para saber quiénes son los docentes, qué tienen en la cabeza, desde qué origen, cuál es el origen social de estos docentes. Entonces, cuando uno hace una investigación, lo primero que hace es, bueno, busquemos a ver qué se sabe sobre los docentes. Cuando uno ponía las palabras clave en Google, todos los textos que aparecían a mí no me servían para nada. Porque no me decían cómo son los docentes, sino que me decían cómo deben ser. Entonces, esto está lleno de texto. Entonces, cuando uno analiza todo este discurso que se hace, que estos discursos, ojo, cuando circulan, presionan sobre la conciencia de los docentes. El maestro se aparece como una especie de mezcla imposible de héroe, santo, mago, científico, apóstol, qué sé yo, trabajador. ¿Ves? Es una cosa imposible de conciliar. Tenemos que ser magos porque tenemos que hacer muchas cosas con pocos recursos. Tenemos que multiplicar los panes y los peces. Tenemos que ser héroes para vencer situaciones de dificultad. Tenemos que ser santos porque hay que consagrarse, amar a los demás, no pensar en los beneficios, sino en la satisfacción del deber cumplido. Después nos piden que sepamos mucha pedagogía, psicología, tecnología de la educación. Tenemos que ser científicos también. Bueno, entonces esta cosa de mezcla de apostolado, héroe, santo, mago, es el resultado de todo este cúmulo
de discursos contradictorios acerca del deber ser docente y una ausencia muy notoria de conocimiento acerca de quiénes somos. En el año 2000 en Argentina, cuando iniciamos ese programa de investigación en la UNESCO, frente a esa montaña de discursos del deber ser, había una especie de ausencia incluso de conocimiento acerca de quiénes son los docentes, de cuántos son, perdón, los docentes que habían en Argentina. El propio Estado, que es el gran empleador de docentes, no sabía cuántos docentes habían. Fíjese qué curioso, menos sabían de dónde, de qué origen era, cuánto eran hombres, mujeres, en inicial, en primaria, en las zonas rurales, en las provincias, en las grandes urbes, en las ciudades pequeñas, de qué origen son, cuánto vienen de sectores populares. Bueno, cuando no hay conocimiento, ¿qué hay? Hay prejuicios, empiezan a circular frases que no se sabe cuál es el fundamento, la mayoría de los docentes son gente pobre, que no tienen otra posibilidad, entonces se dedican a la docencia. Otros decían, no, los docentes son de clase alta, como dijo un ministro una vez, la mayoría de los docentes argentinos va en auto a la escuela, decía un señor ministro de la época de Menem. Bueno, o sea, cuando no hay conocimiento aparecen los pseudo conocimientos, las generalizaciones abusivas. Imagínense, eran 800.000 docentes, y un docente, ¿cuántos colegas puede haber conocido en su vida? 100, 50. Y sobre eso se generaliza después. No, yo tengo un amigo docente que tiene 2 autos y tiene casa de campo, ¿viste? Sí, yo tengo un amigo docente que no alcanza para la olla también. Entonces yo no puedo generalizar a partir de estos casos individuales. O sea, la tensión está entre el deber ser y el conocimiento. Y todavía hoy creo que tenemos muy poco conocimiento. Recién allá por los 90 se hizo el primer censo docente. Pero creo que después se hizo uno más y no se hizo más. Hoy en día no sabemos cuántos somos. No sabemos cuántos somos, no sabemos si realmente cuántos viven en condición de pobreza, por ejemplo. ¿Cuántos son pobres? ¿Cuántos tienen ingresos que están por debajo de la línea de pobreza según el INDEC? ¿Y cuántos son gente rica? ¿Cuántos vienen de hogares de clase alta? ¿Cuántos vienen de hogares de clase media? ¿Cuántos vienen del sector popular? Todos sabemos hoy. Lo sabemos para el año 2000 y 2010 que hicimos una segunda encuesta en la Argentina, con una muestra nacional representativa. Bueno, también tenemos una tensión entre lo que se nos pide, desarrollar competencias, aprendizaje de conocimientos o desarrollar valores. Esto también es otra tensión fuerte. Que estas tensiones habría que estudiarlas, debatirlas en las instituciones formadoras. ¿Cuánto es conocimiento? ¿Cuánto es competencia? No es lo mismo conocimiento, competencia y valores, digamos. Esto es, hay que pensarlo, porque no se puede articular tan fácilmente esta cuestión. ¿Cuánto tiene que ver lo que es lo definitorio de nuestro trabajo? ¿La relación con el conocimiento o la relación con los alumnos? Aquí también hay una tensión, hay distintas teorías, distintas conceptualizaciones, que dialogan poco, es decir, porque hay poco debate. O en todo caso se busca un enemigo, ¿no? Se critica al que está orientado al conocimiento, a la disciplina, porque no, hay que pensar en la pedagogía, como hacen, este es un gran debate francés, la pedagogía centrada en el conocimiento o la pedagogía centrada en el alumno. O sea, son todas tensiones, ¿no? Así que bueno, este es un aprendizaje muy particular, que hay que tener en cuenta todas estas características, todo este cúmulo de tensiones, contradicciones, expectativas contradictorias, desconocimiento de las condiciones objetivas de los docentes reales que tenemos, tienen como, junto con las políticas de reforma, porque también hay políticas de reforma, hay políticas de formación docente, políticas de reforma de la escuela, desde la década del 90 que tuvimos la famosa reforma educativa de los 90, luego vinieron otras reformas. Esto hace que, digamos, este cúmulo de tensiones y contradicciones no resueltas, ni siquiera bien planteadas, no ordenadas, tiene, digo yo, como consecuencia una especie de pérdida de la autoestima de la condición docente. El docente tiene tendencia a, digamos, a no valorarse, a autovalorarse por debajo de lo que tendría que ser normalmente. Digamos. La autoestima es muy importante para ejercer cualquier actividad en la vida. Hay una pérdida de autoestima porque por un lado dice que es un trabajador, otro lado dice, no, tendría que ser un apóstol, pero no somos apóstoles porque nos damos cuenta que tenemos muchos defectos, que no nos consagramos, desde cierto punto de vista quieren que nos consagremos, como si esto fuera una actividad que no tiene por qué estar buscando ningún tipo de recompensa o premios materiales, pero necesitamos el dinero para poder vivir, eso nos hace sentir culpables. Bueno, todas estas tensiones producen pérdida de autoestima, cinismo. El cinismo, otra salida es el cinismo, así más que ¿qué me importa? Simular, hacer como sí, flotar. Me desentiendo de todos los discursos, sí, apóstol, ¿quiere que sea apóstol? Sí, soy apóstol. ¿Quiere que sea trabajador? Sí, soy trabajador. Cinismo. Es decir, hacer el como sí, flotar, hacer, digamos, la plancha, como dicen, refugiarte en la rutina, hacer lo mínimo que hay que hacer, ¿viste? Pasar, zafar, que es un lindo verbo argentino, zafar, mantenerse en la línea de flotación.
por otra parte, una sensación de impotencia, porque tenemos un montón de problemas que nos caen encima en las instituciones y no tenemos capacidad para resolverlos. No puedo resolver el tema del celular, no puedo resolver el tema de que, ahora uno de los últimos problemas que me plantea una directora era, los chicos ahora hacen el amor en el aula, se besan, se abrazan, qué sé yo. ¿Y qué hago, profesor? ¿Y qué sé yo? ¿Viste? Es un tema nuevo, son las relaciones sexuales, digamos, la sensualidad, el erotismo, se ha adelantado en las etapas, en la vida de las personas. Y se manifiesta en las instituciones escolares. ¿Qué es lo que hago? Es impotencia. Y me siento impotente. ¿Qué hago frente a este problema? No estoy equipado para resolverlo, ni individual ni colectivamente. Y también otra actitud probable, junto con todas estas otras, es la desconfianza frente a cualquier innovación. No me vengan más con reformas porque ya no les creo más. Porque muchas de estas reformas tan ambiciosas en las palabras, en los fines, en los objetivos, las mismas leyes son hermosas, las leyes de educación se proponen fines y objetivos extraordinarios. Pero si uno compara los fines y objetivos de las reformas con los resultados que se obtienen en la realidad, la distancia es enorme. Entonces, ¿cuáles son los principios estructuradores? Yo cuando doy una charla a veces comienzo con este dato ahora que le voy a comentar. En esa investigación del año 2000, que fue una investigación comparativa que se aplicó, se hizo un cuestionario muy ambicioso y se aplicó en varios países de América Latina, Argentina, Uruguay, Perú, acá en el sur, Brasil, Argentina, Uruguay, Perú, y después lo hicimos en México, el mismo cuestionario. Y ahí en ese cuestionario había una pregunta, aparentemente inocente. La pregunta era, ¿cuáles son sus aspiraciones laborales para el futuro próximo? Entonces le ofrecemos una serie de alternativas. Seguir siendo profesor donde está trabajando, seguir siendo profesor pero en otra institución, me quiero cambiar de institución, ¿no? Que esté más cerca de mi casa o que no tenga un director, una directora que me molesta todo el día, qué sé yo. Otro decía, quiero ser director, supervisor, quiero ser, perdón, director, vicedirector, secretario, pasar a la gestión, digamos, dejar el aula y pasar a la gestión. Otro decía, otra alternativa era ser funcionario del Ministerio de Educación, inspector, técnico, especialista, en fin. Bueno, no me acuerdo, jubilarme. ¿Qué pasó? En la Argentina, México y Brasil, si sumamos aquellos que querían seguir siendo docentes, tanto en la institución donde estaban o en otra institución, solo el 45% de los docentes argentinos querían seguir siendo docentes. Cuando uno les preguntaba por cuáles eran sus aspiraciones laborales, la mayoría de estos docentes quería dejar el aula, quería ser director, quería ser supervisor, quería ser funcionario, miembro de la UNESCO, qué sé yo, investigador educativo, cualquier cosa, pero quería seguir en el sistema escolar. Esto es muy interesante, porque había solamente, creo yo, un 6% de docentes que decía, porque le dábamos esa posibilidad, dedicarme a otro oficio, por ejemplo, si era un joven estudiante, joven profesor, perdón, pero estaba estudiando Derecho, el tipo que aspiraba que dentro de unos años se graduaba y se iba a dedicar a otra profesión. Eso era muy poco. La absoluta mayoría quería seguir en el sistema escolar, pero solo una minoría de esa mayoría quería seguir siendo docente de aula. Esto recuerdo que provocó un titular de la primera página del diario La Nación. Solo 45% de los docentes argentinos quiere seguir siendo docente. Porque evidentemente no es lo mismo ser docente que ser director. No es lo mismo ser cirujano y estar en el quirófano que ser director del hospital, que tiene que administrar recursos humanos, financieros, programación, tareas administrativas. Es otro oficio. Dirigir la escuela es distinto que enseñar matemática, digamos así. Bueno, esto alarmaba. Pero en México era solo el 35% que quería seguir siendo docente. Y en el Brasil 53% quería seguir siendo docente. ¿Cómo interpretar este indicador, digamos así? Porque una cosa son las cifras, después hay que darle un sentido, hay que interpretarlo. Nosotros le dimos dos interpretaciones. Uno, un indicador del malestar docente, un indicador de la complejidad que tiene este oficio, que hace que muchos digan, no, yo me voy a hacer, me mando para arriba. O sea, trato de ascender en una escala, en una carrera, pues quiero ser director, dedicarme a la programación, planificación institucional, administración de recursos humanos, administrar maestros, recursos, dinero, espacio, etcétera. O ser funcionario del Ministerio de Educación. Esta es una primera interpretación. No sabemos qué porcentaje de esta mayoría que quiere dejar de ser docente está expresando este malestar, esta sensación de impotencia, de malestar, digamos así, docente. ¿Y cuánto responde al hecho de que uno no puede ascender sin dejar de ser docente? Esta es una carrera que uno no puede ascender, es decir, mejorar profesionalmente sin dejar de ser docente. Tienes que ser director, secretario para poder ascender. Salvo la antigüedad, vos no tenés una carrera docente como sí existe en la universidad. En la universidad, los profesores universitarios comenzamos como
Auxiliar de segunda ad honorem, después pasás a auxiliar de segunda rentado, auxiliar de primera, jefe de trabajos prácticos, adjunto, adjunto a cargo, asociado, a titular, emérito. O sea que uno puede ascender sin dejar el aula, sin dejar la actividad docente. Esta posibilidad no existe en la mayoría de los países para la docencia a nivel primario y secundario. Entonces quizás esta intención, esta aspiración a huir del aula se debe a que no existe posibilidad de poder mejorar tu condición profesional, que es algo natural, todo el mundo tiende a mantener y mejorar la posición que tiene en la sociedad, la posición que tiene en el mercado de trabajo, sin dejar de ser maestro. Pero de alguna manera también expresaba este malestar. Bueno, pero hay dos grandes principios, no sé si tenemos tiempo. En los últimos 20 minutos me gustaría hablar de dos grandes, o tres son, pero son dos grandes principios primero, que estructuran nuestra, desde el punto de vista histórico, ahora sí, estructuran nuestra profesión. Y esto también es una característica del oficio docente. Es un oficio muy fuertemente estructurado alrededor de la idea de vocación. ¿Qué quiere decir que ser docente? Si es docente se requiere vocación. Se dice también de otros oficios. Pero yo creo que es mucho más intensa la demanda de la vocación en el oficio docente que en el oficio de ingeniería o de arquitecto. Quizás en el arte también está muy fuerte, tiene presencia fuerte este elemento de la vocación, que muchas veces lo manejamos el término, pero raramente nos detenemos a reflexionar acerca de cuál es el sentido, qué contenido tiene este concepto de vocación. Yo tengo la hipótesis de que la idea de vocación es como digamos, está en el momento fundacional de nuestro oficio. Yo decía que el oficio docente, tal como lo conocemos hoy, tiene una especie, su acta de fundación la tiene en la fundación del Estado moderno, a mediados del siglo XIX, todos los estados europeos, cuando se constituye Francia como Estado-nación, Italia, Alemania, o México, Brasil y Argentina, digamos, mediados del siglo XIX, luego las luchas de independencia, luego de las guerras entre los unitarios, los federales, los liberales, los conservadores, una de las facciones se impone y construye la nación argentina, por cierto, digamos, 1853, la Constitución argentina, mediados del siglo XIX. En Italia es posterior, en 1861 se impone uno de los grupos y constituye la nación italiana, y ahí se arma el concepto se arma el sistema escolar y la profesión docente. En todos estos países, la idea de vocación es fundamental en el momento constitutivo de este oficio. ¿Y qué quiere decir vocación? Vocación para mí tiene tres grandes dimensiones. Tres grandes dimensiones. La primera tiene que ver con el innatismo. Una profesión en realidad no se elige. Este concepto es una herencia de la teología cristiana, católica, en los países, digamos, occidentales de matriz cultural cristiana. La vocación es un término prestado por el Estado laico, digamos, a la tradición teológica. Vocación en términos etimológicos quiere decir llamado, viene del verbo latino vocare, llamado. El sacerdocio es la vocación por excelencia. Uno no es sacerdote por elección libre, sino que es el que es sacerdote, el que decide abrazar el sacerdocio, lo hace porque acepta ese llamado, sabe escuchar ese llamado y lo acepta. No es que lo decide libremente, no es el resultado de un examen racional. A ver, a mí que me gustaría ser arquitecto, ingeniero, pintor, no sé, panadero o sacerdote, a ver cuál me conviene. A mí no hay cálculo. La vocación es saber escuchar ese llamado y aceptar ese llamado. Ese llamado para la tradición teológica cristiana es un llamado divino. Es Dios que al ponernos en el mundo nos asigna una misión. Y hay que saber escuchar esa voz. Entonces eso es una respuesta, la vocación es una respuesta, no es una elección racional. Esto es lo primero que está en el núcleo mismo y esto se traslada a los oficios modernos con algunas modificaciones, pero esta raíz católica, la idea de vocación, supone este innatismo, que uno al nacer ya tiene una serie de predisposiciones. Esto luego se biologizó, fíjense que viene la psicología lo cientifica el concepto de vocación. Aparecen incluso carreras de orientador vocacional, son los tipos que te aplican una serie de test, tratan de hacerte un autoexamen, te examinan desde afuera y te dicen, vos, de acuerdo a tus características de personalidad, vos estás hecho para maestro, vos estás hecho para panadero, para herrero, para abogado, porque tienes una serie de inclinaciones psicológico-biológicas, hay una especie de determinismo psicológico,
Entonces, aquí tampoco hay elección, simplemente hay que saber escuchar el cuerpo, hay que saber escuchar a alguien que sabe, que te conoce, te hace un test y te dice, vos servís para tal cosa. Es una especie de secularización de la idea religiosa de vocación, pero de todas maneras no hay elección. Y la tercera fuente de producción y reproducción de la ideología de la vocación es la determinación social. Uno es hijo de abogado y se elige la abogacía. Uno dice, bueno, eligió. ¿Realmente lo eligió o hay un determinismo de la familia? Muchas veces el determinismo familiar se convierte en un mandato explícito. Vos tenés el hijo mayor, yo soy abogado, mi hijo mayor tiene que ser abogado. Desde que ya lo concibió, ya le fijó un destino y desde chiquito le dice, vos tenés que ser abogado, vas a heredar mi estudio, vos tenés apellido de abogado. Vos, o sea, hay un determinismo social que actúa casi como un determinismo psicológico, un llamado paterno de las sociedades patriarcales, que tiene quizás la fuerza que tenía el llamado divino, digamos así, ¿no? Es una llamada a la que es muy difícil decir que no. Bueno, esto se expresa hoy en día en términos contemporáneos en lo que se llama, lo que debemos denominar la endogamia del oficio docente. Nosotros en nuestras encuestas incorporamos en el cuestionario una pregunta acerca de si el encuestado tenía algún familiar docente, si era hijo de docente, tenía un abuelo docente, un hermano docente, tío docente, y llama la atención que hay un elevado porcentaje de docentes que son hijos de docentes. Esto se da no solamente en la docencia, se da en otros oficios también, digo, en la medicina, en el derecho. Bueno, esto es una vocación que se ha secularizado, que ha perdido ese carácter sagrado, pero de alguna manera también es no elección, digamos. Esto es un componente muy importante del concepto de vocación, del innatismo, pero es una sola, es la primera dimensión del concepto de vocación. Innatismo divino, innatismo psicobiológico, innatismo social. O no elección por llamado divino, por llamado psicobiológico o por llamado social, digamos así, por imperativo social. Pero hay una segunda dimensión del concepto de vocación, que también está muy presente en todos los oficios vocacionales y en especial en el oficio docente. Es la idea de consagrarse a. Cuando uno tiene una vocación, hace lo que hace, se consagra a eso. Lo hace y es feliz haciendo eso. No lo hace como un fin instrumental. No es que yo soy pintor o abogado porque así gano dinero. No, porque soy feliz siendo abogado. Soy feliz siendo maestro. No lo hago por interés, el desinterés. Esto es muy importante. Uno se consagra a esto. La idea de gratuidad, de interés, es un componente fundamental del concepto de vocación. Esto es muy importante. Esto es muy importante porque si uno muestra que tiene interés, que lo hace por dinero, es condenado socialmente, porque la sociedad, muchos agentes de la sociedad, esperan que los docentes seamos vocacionales. En este sentido, que nos consagremos a eso, que no vivamos de eso, sino que nos consagramos a eso, que no es lo mismo. Y hay mucha ideología, hay mucho discurso acerca de esto, que presiona sobre nuestras conciencias. Por eso digo que muchas veces uno se siente impotente o baja la autoestima, porque uno se da cuenta que no es un apóstol. Esta idea del apóstol consagrado, el apóstol de la enseñanza como un apostolado, hay que tratarlo con mucho cuidado. No se puede pretender que la gente ejerza esta actividad solamente por sí misma, por la satisfacción que te da el ejercicio de esta actividad. Hay un señor que se llama George Steiner, que escribió un pequeño libro que se llama, ¿cómo se llama? El oficio de maestro, no, la condición de maestro, se me fue el título del libro. George Steiner, tiene otro libro también en cooperación con otra francesa que se llama Elogio de la Transmisión, pero ahora no, maestros. Bueno, no recuerdo, el título dice algo de maestro. Entonces, lo compré el libro. Él expresa crudamente una adhesión total a la idea de vocación como consagración. Él dijo, yo he sido tan feliz siendo maestro. Ya estaba jubilado. Cuando escribí el libro estaba jubilado había ejercido la docencia muchos años en la Universidad de Ginebra. Es un gran crítico literario. Steiner. Lecciones de maestro. Ahora me acuerdo del libro. Se llama Lecciones de maestro. Él decía, yo he amado tanto lo que hice, he sido tan feliz ejerciendo el oficio docente durante toda mi vida profesional, que incluso, fíjense ustedes, he llegado a preguntarme si no hubiera sido más justo que yo le pagara a la institución, a la sociedad, porque me dejó hacer este oficio, en vez de recibir un sueldo. Fíjense hasta dónde llegó, lo llevó al absurdo.
él fue tan feliz siendo docente. O sea, lo hacía intrínsecamente, era la satisfacción del deber cumplido lo que justificaba su actividad. No era un medio para él, era un fin en sí mismo, que llegó a ser tan feliz siendo docente que se llegó a preguntar si no hubiera sido más justo que él le pagara a la institución en vez que la institución le pagara. Esto es ideología pura, obviamente, ¿no? Se dio cuenta cuando se jubiló. Yo le diría, señor Steiner, por lo menos devuelva la jubilación, no cobre la jubilación, o la jubilación, dónela a alguna escuela de pobres, de inmigrantes suizos. Bueno, la ideología lleva a esto, digamos. Este es el extremo, pero bueno, esto sería un poco la expectativa de la sociedad, ¿eh? Y cuando se premia a docentes, cuando se ensalza a los docentes, por lo general se busca a estos docentes sacrificados. Esto es un operativo incluso de prensa que hacen los gobiernos, cuando salen las evaluaciones, las evaluaciones escolares, y aparece una escuelita en la montaña, en Catamarca, en lugares alejados, que hay un grupo de docentes ahí totalmente consagrados a esto, que realizan esfuerzos tremendos para llegar. Yo recuerdo una vez en un programa de televisión, la televisión pública, no me acuerdo quién dirigía el programa, nos invitan a 3 o 4 especialistas en educación, supuestamente, a opinar sobre la cuestión docente, y nos pasan una producción donde era la historia de una chica que existía concretamente en Catamarca, que para llegar a su escuelita de montaña tomaba primero, no sé, un ómnibus, después llegaba a un lugar donde tenía que cambiar el ómnibus o el auto por ¿cómo era? Por una moto, la moto cross, ¿viste? La moto ya, el camino no daba para auto, entonces iba con una moto. Llegaba a un punto que la moto no llegaba, entonces que ya no podía con la montaña, que tenía que tomar un burro. O sea, que pasaba del auto a la moto, de la moto al burro, y llegaba allá arriba a la comunidad de campesinos de la montaña con una sonrisa hasta acá, feliz, y se la mostraban como la maestra ideal. Esos son maestros, los maestros que no se miden, digamos, que realizan los esfuerzos más heroicos. Esa es la maestra heroica, el apóstol realmente de la enseñanza. Ahí le hacían entrevistas a los vecinos ahí un poco miembros de esa comunidad aislada, que decían que la maestra nunca llegaba tarde, que no faltaba nunca, a pesar de toda esta dificultad para llegar. Bueno, y así, un gran diario de circulación nacional, el penúltimo operativo de esto de evaluación, Aprender, también mostró como ejemplo a maestros también de la zona andina. O sea, siempre prefieren las zonas más difíciles, la zona de montaña, la más dificultosa para llegar. Escuelas donde los chicos habían obtenido altos rendimientos, los promedios de lengua, matemática, y entonces entrevistaban a los maestros, y los maestros decían, aquí los chicos tienen que venir de lugares muy alejados. Entre nosotros hacemos una vaquita para pagarle el transporte a los chicos. O sea que con sus magros sueldos ellos juntaban dinero para pagarle el transporte a los chicos. Eso decía el diario, estos son los maestros que la Argentina necesita. No como eso del Gran Buenos Aires, donde están sindicalizados y permanentemente exigen aumento de sueldo, mejores condiciones de trabajo, etcétera, etcétera. Imagínense con qué cara alguien que asume la condición vocacional, ¿no es cierto? ¿Con qué cara va a pedir luego mejoras en tus condiciones de trabajo, salario, etcétera, etcétera? Eso va a ser totalmente condenado en la sociedad. O sea, que tener mucho cuidado si adopta uno este segundo componente, el de la gratuidad. Pero hay un tercer componente de la vocación que yo sí rescato, que me parece importante sociológicamente. La vocación supone, repito, no elección, gratuidad y desinterés, consagración. Y el tercer componente es interesante, tiene que ver con que es un servicio personal. Requiere, yo le llamo esto, compromiso ético-moral con el otro. Esto me parece que es muy importante en nuestro oficio. Es un componente que sociológicamente es objetivamente así. Uno ejerce bien este oficio cuando trabaja con personas, necesariamente tiene que demostrarle a esa persona sobre la cual trabajamos. Nosotros trabajamos con el cuerpo de otros, ¿no es cierto? Un médico, un enfermero, un docente, tiene que manifestar que le interesa el bienestar del otro. Me interesa tu bienestar, me interesa que vos aprendas a multiplicar, que aprendas el concepto de probabilidad, porque te va a ser útil en la vida. Me interesa tu bienestar, me interesa tu felicidad. No puedo ser un frío técnico que sabe exactamente la didáctica de la matemática, la más eficiente para lograr que este chico incorpore este concepto, sino que tengo que manifestar esto que yo llamo compromiso ético-moral. Y este compromiso ético-moral es típico de todas las actividades que consisten en realizar servicios personales, desde las más intensas, como es la función docente o la función del médico, del pediatra, ¿no es cierto? El médico, a mí me gusta un médico que no sea un premio Nobel en medicina, que se la sabe toda. Quiero que me trate como un ser humano, que me trate con calor. Ustedes se habrán dado cuenta.
en la definición de la excelencia de esa actividad profesional, hay que incorporar este elemento ético-moral. No es un problema ideológico, es un problema que efectivamente el buen trato hace bien. Digamos. El buen trato ayuda a que el enfermo se cure, a que se sienta bien, a que el alumno aprenda, ¿se entiende? No es un problema ideológico, es un problema técnico, objetivo. Se lo exijo a todas las profesiones que consisten en servicios personales, incluso a ese servicio personal light, que es el de un mozo de restaurante. A mí quiero que el mozo de restaurante me trate con una sonrisa, me traiga un plato, no me tire el plato ahí, que no me mire con cara de ogro, que me haga una simple sonrisa, que me diga, che, mira, cierto calor humano, ¿no es cierto? Se lo exijo incluso al mozo, como no se lo iba a exigir a un docente. Este tercer componente o tercera dimensión del concepto de vocación la considero un elemento fundamental para definir la excelencia de esta actividad. Bueno, la profesión, ¿en qué se opone la profesión a la vocación? Esto fue un gran debate en el siglo XIX, cuando se discutía, cuando los padres fundadores de la escuela moderna discutían qué características tenían que tener los profesores, habían dos corrientes. Estaban los innatistas que decían, ser maestro se nace, maestro se nace. Otros decían, no, maestro se hace. ¿Qué querían decir? Que para ejercer esta actividad se requería aprender una serie de conocimientos científicos, la psicología, la pedagogía, la historia de la pedagogía. O sea, que había que estudiar, había que apropiarse de una serie de conocimientos. Esto hace a la profesionalización. Obviamente que aquellos que no tenían diploma, no tenían títulos, insistían en la cuestión innata. Entonces decían que Galileo no